Una de las exploraciones más frecuentemente realizadas en las consultas médicas es la toma de la tensión arterial. Pero si la medimos de forma inadecuada, corremos el riesgo de obtener unas cifras de tensión falsamente elevadas, y esto nos puede llevar a tomar algún tratamiento sin que fuera necesario. Así que hoy vamos a ver cómo tomar la presión arterial correctamente y cómo realizar los controles de presión arterial desde nuestra casa. Si queréis averiguar esto y otras muchas cosas de interés, acompañadme hasta el final del vídeo. Atentos porque ¡empezamos! Para empezar, deciros que es recomendable tomar la presión arterial al menos una vez al año, ya que las cifras altas de tensión arterial rara vez dan síntomas. Y cuando los dan, suele ser en forma de dolor de cabeza, mareos o sangrado en el ojo, en los casos más leves, hasta producir accidentes cerebrovasculares o infartos en los casos más severos. Así que, si detectamos unas cifras elevadas de tensión arterial de forma precoz, podemos empezar con unos cambios en nuestros hábitos de vida o iniciar un tratamiento médico si fuera necesario para evitar estos eventos fatales. Pues bien, de lo primero que hablaremos será de cómo debemos prepararnos para tomar nuestra tensión arterial. Deberemos estar tranquilos, evitando situaciones estresantes, como serían la de una discusión, así como no tomarla si tenemos ganas de orinar o estamos experimentando un dolor agudo, ya que esto aumenta la secreción de adrenalina y, por tanto, las cifras de tensión arterial. También se recomienda evitar el consumo de tabaco, de alcohol, de café o de cualquier otro excitante, al menos 30 minutos antes de tomar la presión arterial. Bueno, de hecho, el tabaco se recomienda no consumirlo nunca. Tampoco se recomienda tomar las cifras de tensión arterial justo después de comer o tras realizar ejercicio físico, ya que pueden alterar sus cifras. Así que lo recomendable sería estar de 5 a 30 minutos tranquilos y relajados antes de tomar nuestra tensión arterial. Lo siguiente sería asegurar un ambiente tranquilo, evitando ruidos ambientales así como el tránsito de personas, ya que esto puede ser estresante y por tanto aumentar también falsamente nuestras cifras de tensión arterial. Y ahora sí, pasemos a hablar de cómo se mide la tensión arterial. Lo primero sería ver en qué brazo debemos de tomarla. Quizás hayas oído que el brazo recomendable siempre es el izquierdo por estar más cerca del corazón, pero eso no es cierto. Lo que debemos hacer es tomar la tensión arterial en ambos brazos, primero en uno y luego en otro, para ver en cuál de ellos está más alta. Y este sería nuestro brazo de referencia y en el que tomaremos la tensión arterial. Se considera normal una diferencia de hasta 10 milímetros de mercurio entre cada uno de los brazos. Si esta diferencia fuera superior, puede ser debido a distintas enfermedades. Si queréis saber más sobre ello, dejádmelo aquí abajo en comentarios y os responderé. Para empezar, nos sentamos en una silla apoyando la espalda en el respaldo y, muy importante, sin cruzar las piernas. Debemos de tener ambos pies apoyados en el suelo. Lo siguiente sería colocar nuestro brazo. Debe de estar descubierto y evitar tener prendas ajustadas, así como arremangarlas, ya que pueden generar un efecto torniquete y falsear altamente nuestra tensión arterial. Lo colocaremos estirado, relajado y apoyado en la mesa, intentando mantener que el brazo esté a la altura de nuestro corazón. Después nos colocamos el brazalete. Este debe de quedar 2 dedos por encima de la flexura del codo y debemos de fijarnos en cómo lo colocamos, ya que el tubo en general debe estar situado en la línea media del brazo, porque justo debajo de esa línea es donde pasa la arteria humeral, que será la que comprimiremos para medir la presión arterial. Algunos aparatos disponen de una flecha en su brazalete, la cual nos indica cómo debemos de colocar el mismo, orientándolo hacia esta misma zona que os acabo de comentar, la zona central del brazo. Y finalmente encendemos nuestro aparato. Es muy importante en este momento no hablar ni mover nuestro brazo hasta que finalice la toma. En cuanto la tengamos, la apuntaremos. Realizaremos hasta 3 tomas de tensión arterial, descansando 1 a 2 minutos entre cada toma, y lo anotaremos en nuestra hoja de registro. Si te está gustando el contenido de este vídeo, no dejes de comentármelo, suscribirte y compartir con tu familia y con tus amigos. Así me ayudas a llegar a más gente. Vale, ya sabemos cómo tenemos que tomar la tensión arterial. Ahora veamos una serie de dudas frecuentes que surgen cuando tenemos que llevarle a nuestro médico la hoja de nuestras tensiones. Una duda muy frecuente en las consultas es: ¿será bueno mi aparato? Pues lo cierto es que las sociedades médicas recomiendan tomar la tensión arterial con un aparato digital validado. ¿Y cómo sé si mi aparato está validado? Pues veréis, en general se recomienda un dispositivo de brazo, ya que las cifras son más exactas al ubicarse
el brazalete a la altura de nuestro corazón. Sin embargo, los aparatos de muñeca o aquellos relojes que pueden medir la tensión arterial tienen un margen de error más amplio, muy probablemente debido a que no toman la presión arterial a la altura del brazo, sino en la muñeca. Así que estos dispositivos sobre todo serían útiles para orientarnos si tenemos unas cifras de tensión o muy altas o muy bajas, pero no serían exactos para llevar un adecuado control. Por tanto, lo que os recomiendo es que uséis un dispositivo digital y validado. Pero si queréis comprobar un listado de aparatos digitales validados, aquí abajo en la descripción os dejaré un enlace, eso sí, está en inglés, en el que podéis chequear si vuestro dispositivo es el adecuado. Veamos ahora un aparato validado, como es el de Omron, que es el que solemos usar nosotros en la consulta. La cifra superior es la presión sistólica, la cifra inferior es la presión diastólica y la que nos queda por debajo sería la frecuencia cardíaca, es decir, las pulsaciones. Ahora veamos el brazalete. Si os fijáis, nos vienen unas medidas. Estas medidas son las que determinan para qué brazo es adecuado el brazalete. Si tenemos un perímetro que está entre estas cifras, este brazalete sería el bueno. Pero sin embargo, si usamos un brazalete demasiado grande, podemos obtener cifras de tensión muy bajas. Y si utilizamos un brazalete demasiado estrecho porque nuestro brazo es más gordito, nuestras cifras serán falsamente elevadas. Así que es muy importante chequear que el brazalete sea el adecuado. Otra duda que surge frecuentemente en la consulta es ¿cuándo debo tomarme la tensión arterial? Pues lo recomendable es tomar la tensión arterial 3 veces por la mañana y 3 veces por la noche ese mismo día. Y realizarlo al menos 5 días en el mes. Lo que haremos será obviar la primera determinación, ya que suele salir siempre más elevada, y tomaremos la segunda y la tercera. La sumaremos y calcularemos una media. Esto lo haremos con todos los días, sumaremos todas las tensiones arteriales y lo dividiremos entre 5, que son los días que hemos llevado el control. Y esa será nuestra cifra de tensión arterial media, lo cual nos da una visión bastante completa de cómo está nuestra tensión arterial. También nos permite ver si tenemos una tendencia a tenerla más elevada por la mañana o por la noche, así como si estamos tomando tratamiento, si el tratamiento es adecuado, necesitamos variarlo, aumentándolo, disminuyéndolo, así como a lo mejor cambiarlo del momento del día en que se toma. Por ejemplo, si por la mañana tenemos unas cifras normales de tensión arterial y tendemos a tenerlas altas por la noche, igual nos interesa poner un tratamiento por la noche. Pero bueno, esto siempre deberá de valorarlo vuestro médico. Si necesitas una hoja de registro de automedida de la presión arterial, te dejaré aquí abajo en la descripción un enlace en que te puedas descargar una. Y la última duda de la que vamos a hablar será, ¿me tomo la pastilla antes de tomarme la tensión? Pues si está tomando tratamiento para la tensión arterial, se recomienda medirla por la mañana antes de tomar la pastilla y del desayuno y por la tarde-noche antes de tomar la pastilla si es que toma una por la noche y antes de cenar. Espero que te haya resultado práctico este vídeo y muchas gracias por quedarte hasta el final. Aquí te dejo unos vídeos que te van a resultar súper interesantes. No te los pierdas. ¡Nos vemos! Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.